Somos la Tuti y Cas. y estamos Desencantados. Estas son conversaciones en pareja. De cosas de pareja y más. Comenzamos. Hola, hola, desencantados, ¿cómo están? ¿Qué onda, desencantados? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Otra vez empezando un nuevo podcast, un nuevo capítulo. Gracias por estar pendientes de cada uno de los capítulos, de los episodios que vamos liberando y compartiendo con ustedes, por mandarnos sus mensajes, sus comentarios, todo, de verdad, nos enriquece muchísimo. Y ¿ibas a decir algo? Sí, no, iba a decir que de verdad que qué rico, nos hemos encontrado gente en la calle que nos ha parado. Sí. ¿Cómo se llama? Héctor. Walter. Sí, Héctor, ya le cambié el nombre. Sí, un abrazo, Héctor. Lo encontramos ayer a Héctor en el supermercado, Sí, ¿verdad? Y se acercó y nos contó sí. que escuchaba los episodios y demás. Así que nada, un abrazote, Héctor, para ti, para tu pareja. De verdad que nos sentimos súper honrados y súper contentos de saber que esas conversaciones pues les está ayudando, ¿verdad? Sí, nos decía que llevaba muy poquito de haberlos empezado a escuchar, pero que le habían servido mucho a él y a su esposa para platicar algunos temas. Nos encanta saber eso. Eso es lo que queremos. No es que ustedes piensen igual que nosotros, simplemente que nos atrevamos a ir poniendo los temas sobre la mesa, porque así es como los podemos resolver. Da pavor, porque de alguna forma yo creo que nos metieron en la cabeza que cuando ponemos un tema sobre la mesa, el famoso necesitamos hablar, ¿no? Hay problema, Sí, está en riesgo la da miedo, relación, sí. es lo peor que nos puede pasar, ya se va todo por la borda. Y no es verdad, al contrario, es la justa oportunidad para a tiempo hablar las cosas e ir limpiando la mesa, tal cual, para que no tengamos ya la molotera de basura, facturas pendientes y cosas encima para que un día alguien de los dos reviente. Así que, pero a veces llega a ese punto. Y las parejas a veces son incompatibles. Así es. O llegan a un punto de sus vidas en que pues se dan cuenta que ya no tienen nada en común y pues deciden tomar caminos separados. Y un poquito por ahí va el tema de hoy, basado en un par de comentarios que nos llegaron. Nos llamó mucho la atención también el tema, porque vamos a hablar de mis papás se están separando, pero yo ya soy adulto. ¿Por qué me duele? ¿No? Yo ya tengo familia, yo ya soy grande, yo ya soy mayor de edad, ¿no? ¿Por qué me está doliendo? Sí, no, y a ver, nosotros con Tuti hemos platicado en diferentes ocasiones. A ver, hay parejas que a lo mejor te han contado cuáles son sus situaciones y demás, y tú te vas dando cuenta cuando una pareja no está funcionando bien, ¿no? Y a veces es más fácil verlo desde fuera que desde dentro. Y hemos mencionado alguna vez como esta idea de, o sea, se veía venir que ellos pues no estaban funcionando bien y que se iban a separar, ¿verdad? Porque la verdad es que sí se ve, pero siempre hay formas, incluso hasta para terminar, hay formas correctas de hacerlo, ¿no? O sea, y hay formas que pueden parecer ideales, y pongo entre comillas ideales porque al final todo el mundo tiene que vivir la historia que tiene que vivir, pero hay formas cuando lo haces con honestidad, cuando lo haces con transparencia, cuando lo hablas, cuando explicas cómo te sientes, cuando expresas tal vez que se acabó el amor, de que tienes otros intereses, incluso fuera de la relación, puede ser mucho más. Es difícil hablarlo, pero es más fácil hacer el proceso que hacerlo de la mala forma, digamos, ¿no? O sea, cuando se enteran de diferentes secretos o diferentes, pues aquí es donde entra que te enteraste de una infidelidad, que te enteraste de historias paralelas. Y todo esto lo cuento porque nos llegó un caso justamente de una persona que nos escucha, que es adulta, y lo voy a leer un poquito, que dice: te cuento que mis papás están en un proceso de separación, ya que mi padre tiene otra familia, y aunque ya nosotros los hijos somos mayores, nos está doliendo muchísimo. Yo creo que no importa qué edad tengas, nunca estás preparado para recibir una noticia así. Yo recuerdo que cuando mis papás se separaron, yo tendría alrededor de 21 años, más o menos. Sí, porque mi hermana ya estaba, sí, como 21 años. Ya grandota, pues. Ahora lo miro y digo, era una niña, pero 21 años ya son 21 años. Es decir, yo ya eras un adulto, ya trabajaba, ya eras estaba sí. media universidad, me sostenía yo mis propias cosas, etcétera. O sea, yo iba y venía y era una mujer independiente. Y me dolió y recuerdo perfectamente que una de mis mejores amigas de la universidad, yo se lo comenté, le dije, híjole, me está haciendo tanto ruido, de verdad me entristece, me frustra, me duele, me tiene del tingo al tango.
Y ella se rió muy amorosa, ella tenía en ese entonces como 37 años, 38 años, y me dijo, Tuti, de verdad, yo la edad que tengo y mis papás se separaron cuando yo tenía, no sé si eran como 35 años o algo por el estilo, y me dijo, igual me dolió, o sea, de alguna forma, dentro de nosotros, o sea, recordemos que genéticamente, biológicamente, somos mitad-mitad, o sea, tenemos de papá y de mamá, estamos hechos de los dos, y psíquicamente, de alguna forma, también tenemos una representación, tenemos una parte, todos tenemos nuestra parte femenina y nuestra parte masculina. O sea, somos como esa dualidad de alguna manera. Entonces, que de alguna forma en el exterior se esté rompiendo ese vínculo, los que sí vivimos con ese vínculo, digamos, de papá-mamá, claro que internamente, como que en tu psiquis pasar algo parecido. Esa es mi explicación, ¿no? Como... Sí, pero, a ver, no sé, aquí voy a hacer una hipótesis o más bien te hago una pregunta. ¿Tú pensabas que tus papás se iban a separar? O sea, ¿tú ya veías venir que tus papás se iban a separar? ¿O tú decías, bueno, a lo mejor la relación de mis papás es pues un poquito más distante, un poquito, pero así es la dinámica de ellos y no te lo esperabas? Yo no me lo esperaba hasta que mi mamá me lo comentó, digamos, ¿no? En algún momento. Y luego ya que o sea, que ya como que, no es que me lo comentó así de, Tuti, te cuento que nos vamos a separar y después los dos nos hablaron, según lo que recuerdo, porque la verdad es que lo tengo medio borrado, honestamente, mi cerebro es así, ¿no? Borra un poco lo doloroso. Probablemente todos somos un poquito así, porque con exactitud no recuerdo yo muy bien, pero sí sé que nos sentaron a las hijas y nos comentaron que habían decidido pues separarse. Después vino el divorcio, pero se separaron. Claro, nosotros ya habíamos, o yo ya había visto que dentro de la casa ellos ya estaban durmiendo en cuartos separados, por ejemplo. Y claro que por un lado era, no, que mi mamá no se siente tan bien, o no, la deja dormir tranquila, o no. O sea, lo que pasa es que uno no quiere aceptar muchas cosas, entonces uno no quiere verlo. Y uno le da validez a esas excusas tontas o que ellos ponen, porque yo no recuerdo si ellos fueron los que lo pusieron, o a lo que yo me decía. Decir, no están tan mal. O sea, pues sí, están distantes. Nunca fueron una melcocha, mis papás. Entonces, tampoco era toda la vida. Ellos durmieron en 2 camas individuales, digamos, pero juntas. Pero así dormían mis abuelos también. Exacto. Ellos sí dormían con camas individuales separadas por una mesita de noche. Entonces, para mí era normal ir a casa de mis abuelos y ver 2 camas e ir al cuarto de mis papás y ver 2 camas. Aunque estuvieran juntas, eran 2 camas. Y yo entendía que mi papá dormía más cómodo, si tenía como su espacio, y mi mamá también. Y dije, bueno, es válido, así les gusta dormir a ellos, ¿no? Entonces... Pero ese es mi punto. O sea, a ver, voy a poner contexto. O sea, de alguna forma normalizaste esa relación, esa dinámica. Entonces, para ti era normal esa distancia, esa falta de melcocha, como dijiste, que no eran tan cariñosos, ¿no? Para ti era de alguna forma un poquito normal y tal vez cuando te dicen, oye, nos vamos a separar o estamos teniendo problemas, te cae de sorpresa porque a lo mejor ya veías que el comportamiento era normal, ¿o no? No, ya me lo sospechaba. O sea, la verdad es que sí, ya durmiendo separados, o sea, sí, reitero lo dicho, repito lo dicho, mejor dicho, ya había algo que me decía, pues sí, no va para bien, pero de alguna forma creo que adentro de mí todavía estaba y pesaba mucho eso de la familia, tiene que estar unida, no es bueno el divorcio. Yo crecí con esos conceptos y yo los creía profundamente, ¿no? Es más, incluso más de alguna vez seguro los escuché de mi propia mamá y papá, ¿no? Etcétera, no sé. Entonces como que tanto a veces escuchas de no, el daño que se le hace a los hijos, no, y de repente estos dos se separan, es como, hey, pues, entonces, ¿no? Entonces, en un momento, y por mi edad posiblemente, yo quise hacerme la madura, no, yo entiendo tus razones, mami, yo entiendo cómo están. Sé que una parte mía se puso del bando de mi mamá. Y eso me dolió después, mucho tiempo, porque de alguna forma lo que hice fue como voltearme contra mi papá, entendiendo las razones de mi mamá y quedarme como en el bando mamá. Y sé que, me imagino, no lo sé, pero me imagino que a mi papá le ha de haber dolido muchísimo, porque sí fue un abismo que se creó entre él y nosotras. Él llegaba a vernos y la verdad es que no es lo mismo
que tu papá esté en la casa y que tú convivas con tu papá, que tu papá te llegue a ver a tu casa y tú estés y platiques y... ¿Me explico? Era como una situación incómoda, rara. Entonces, interesante porque con todo eso, hoy que veo para atrás, veo que alrededor de ese evento, de la separación de mis papás, yo empecé a tomar decisiones... no sé cómo llamarlas, tal vez un poco desordenadas, tal vez un poco ¿Rebeldes? extremas, rebeldes, sí. Yo teniendo 21 años, yo sé que no es la madurez andante tener 21 años, pero tampoco tenía 17, no tenía 15, no tenía 11 años, como para decir, híjole, esta sí. Y yo me creía, o sea, a media carrera de psicología clínica, yo me creía un ser humano iluminado, ¿no? Y maduro, sobre todo. Y entonces creo que cuando volteo a ver, digo, sí, me Esa es la dolió. época donde amanecías cruda en la playa y así, ¿no? Cruda de tanta fruta cruda que comí, porque jamás fui... No, gracias a Dios nunca fui de parranda y bebida, menos drogas, ni nada. Eso no. Me saturé de trabajo como nunca en la vida. O sea, Sí. trabajaba mañana, tarde y noche, estudiaba, me metía a esto, llegaba tardísimo a mi casa. Y para mí era wow, ¿no? La construcción de mi éxito y todo lo que... Pero estaba negándolo. O sea, era una parte de... Creo que nunca lo hablé con mis papás. Creo que nunca lo hablamos. Tal vez algunos años después, algún par de comentarios, pero hasta que hablé con esta amiga, fue que me di cuenta que era normal que me hiciera ese ruido, que me sintiera de la forma en que me sintiera, porque luego vino un contrapeso. Este es mi proceso y sé que mis papás siguieron el propio y que a ellos también les dolió el proceso que entre todos vivimos, ¿no? Que después de tener como ese abismo entre mi papá y nosotras, empezamos a hacer más actividades con mi papá, que creo que fue una muy buena estrategia de él, ¿no? En lugar de solo llegar a visitarnos y que platiquemos, él se metió a hacer como otras cosas, ¿no? Y se metió a bucear y se metió a aprender no sé qué y nos invitó a esas actividades. Entonces ya no era de sentémonos y platiquémonos de nuestras vidas, cosa que nunca habíamos día a hecho. día. Ajá. O sea, lo hacíamos, pero en el almuerzo, lo Sí, normal. empezaron a tener como otras cosas en común, ¿no? Exacto, Para a convivir. descubrir, a aprender. Y eso nos acercó más a mi papá. Lo que en algún momento, afortunadamente, nos hizo descubrir otro papá, ¿verdad? Él siempre ha sido un super papá, pero como que el tenerlo a nivel solo él no estaba ni él a la sombra de mi mamá, ni mi mamá a la sombra de mi papá, sino eran seres individuales completamente. Entonces fue una gran oportunidad para conocer realmente a mi papá, para acercarme mucho más a él, disfrutármelo y entonces me enojé con mi mamá, ¿no? Claro. Me enojé porque de alguna forma, y claro que el enojo no era con mi mamá. Ahora Y entiendo que que es el enojo normal ese péndulo, ¿no? Sí. O sea, ese péndulo de que eso es justamente estar como entre la espada y la pared, estar en esa dicotomía de primero como en el mecanismo de encontrar culpables, ¿no? Sí, o sea, sí, ese es como sí. lo que nos han enseñado, o sea, de quién tuvo la culpa. O sea, encontremos, o sea, y no solamente pasa en la pareja, pasa en el trabajo, pasa en cualquier cosa. Sale algo que no estaba planificado, ¿verdad? O sale algo diferente a lo planificado. Y es quién tuvo la culpa. Sí. O sea, inmediatamente, ¿no? Y sentimos que al poder señalar a alguien, como que es un alivio para los demás, porque entonces ya sabe, o sea, entonces dice, no fui yo. Claro, Y ese es claro. como el mecanismo de defensa, ¿no? Y en las parejas se busca esto todo el tiempo, ¿no? Yo cuento un poquito y te preguntaba un poquito de esto y hablaba del inicio de terminar bien las cosas y terminar mal las cosas, o pongámoslo en otros términos, o sea, esperada o inesperadamente, Ajá. ¿verdad? Consensuada o sorpresivamente las cosas. ¿En tu caso cómo fue? En mi caso yo ya lo veía venir Ajá. desde hacía mucho tiempo. O sea, es más, había algo dentro de mí que deseaba que pasara. O sea, era más... ¿Ah, sí? No, dentro de mí no. O sea, no, dentro de mí, o sea, yo sabía que era más cómodo y a ver, y a lo mejor era desde un punto de vista, vamos a decirlo, egoísta o cómodo, ¿verdad? Pero si estos dos estaban separados, el ambiente de la casa iba a ser... Se iba a relajar. Se iba a relajar. No, ellos no peleaban, no gritaban, no... O sea, discutían a veces, pero nunca hubo nada... nunca hubo nada como explosivo, ¿no? De peleas, gritos, no. Pero se sentía esa distancia y esa tensión, y entonces llegaba mi papá, y mi papá tenía su espacio, mi mamá tenía su espacio, y como que no... Entonces uno como hijo estaba
o con uno o con el otro, y cuando estábamos los 4 era incómodo. Ajá. Entonces, yo creo que había algo dentro de mí que decía, ya, o sea, que estos dos, o sea, esto es como medio inevitable. Y yo, de hecho, en una época me la llevé del salvador de almas, incluso con mis papás. Una vez, mi hermano y yo encerramos a mis papás en la casa y les dijimos, o sea, ustedes son los adultos y ustedes no salen de esta casa hasta que no hablen y no resuelvan, porque su problema es que no hablan, y mi hermano y yo nos vamos, y literalmente los encerramos en la casa con llave y nos fuimos. Y nos fuimos todo el día a casa de nuestros vecinos a jugar y demás. Y ese día, cuando llegamos en la noche, los dos estaban abrazados viendo la película de Ghost. Ah, claro. Ya ¿Verdad? dijeron, la hicimos, ¿no? Entonces nosotros dijimos, wow, lo logramos, ¿no? Era como esta película Claro. de las gemelas, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, el juego de gemelas. El juego de Sí, gemelas, sí. ¿no? Nosotros así de, wow, logramos reenamorar a nuestros papás, ¿no? Por supuesto que duró o sea, lo que duró la película, la tranquilidad, no, duró algunos días y otra vez de ahí, otra vez la distancia, Obviamente el problema era mucho más profundo, o sea, las diferencias eran mucho más profundas. Entonces llegó un momento donde de verdad yo estaba con el plan de ya. Y vuelvo al tema de lo esperado versus la sorpresa, porque cuando es lo esperado y cuando está hablado y cuando ves que es un proceso, los procesos te ayudan a prepararte. Entonces, cuando mis papás igual nos juntaron, nos hablaron les tenemos una noticia, nos vamos a separar y a divorciar y demás, y esto, fue como de, ya lo sabía, o sea, ya había vivido este proceso y yo ya estaba esperando que llegara este momento, ¿no? Ujú. Y te digo, hasta en algún puntito deseando que llegara ese proceso. Ahora, ¿qué me afectó a mí de esta...? ¿Tú cuántos años tenías? Yo tenía 17. Sí, eras más chiquito. Era Estás más en pequeño. plena adolescencia. Pero lo que sí me cayó de sorpresa y sí me hizo mucho ruido y sí no supe y me costó mucho más trabajo, es cuando mi papá llegó y me dijo, ¿qué crees? Tengo novia. Ujú. Y como a los 2 meses me dijo, ¿qué crees? Me caso. Wow. Entonces, eso sí fue así como ¡pum! O sea, no, eso sí no lo esperaba, Ujú, ¿no? O sea, ujú. no visualicé. Y fue, digamos, al relativamente poco tiempo de la separación y divorcio, ¿no? O sea, digamos, al par de años. Entonces, para mí fue como la gran. O sea, yo había visto la película de, ok, mis papás separándose y eso nos va a traer paz y respiro a todos, pero eso no lo esperaba. No me la veía venir. Exacto. Entonces, por eso para mí el tema, y aquí amarro con la pregunta que nos manda la persona, ¿verdad? Que nos escribió. De decir, sí, cuando pasan ese tipo de cosas y son sorpresivas, cuesta un poquito más procesarlas. Ahora, el procesamiento no es que no duela en ninguno de los dos, pero cuando tienes tiempo de procesarlo como más tranquilito, digamos, ese dolor puede ser más perdurable. O sea, puede ser en gotitas, cuando es todo el proceso, por ejemplo, que me pasó a mí, ese desgaste de ver a mis papás incómodos y de tener un ambiente incómodo en la familia duró muchos años. Ajá. Entonces, para mí, el dolor lo pagué de poquito. No sé si me explico. O sea, Sí, no fue sí. muy intenso, pero fue muy largo. Ajá. Entonces, cuando... Ya estabas cansado de que te doliera, de sentirte Pues sí, incómodo, exacto. tenso. Más que un dolor, era una cosa rara, ¿no? Ajá. Entonces, cuando llega el divorcio, bueno, ya, qué rico, ¿verdad? Ahora, cuando no lo esperas y te cae de un solo, como que todo el dolor te toca vivirlo en ese momentito, ¿no? Ujú, O sea, ujú. como que tu cuota de procesamiento se acumula. Entonces, eso cuesta un poco más de trabajo. Yo tengo una queridísima amiga, ¿verdad? Que ellos ya tenían como 18, 19, ella tenía 18, 19 años y tenía hermanos como una de 17, una de 11 o 12 y 2 hermanos más grandes como de 20 y tantos. Y una de ellas, la chiquita, por Facebook le empieza a seguir una niña, ¿no? Y le empieza a escribir a esta niña y le dice, oye, es que tú eres mi hermana. Wow. Una niña. Que eso ha pasado mucho Sí, también. exacto. Que lo amarro con el tema justamente que nos escribieron, Ajá. ¿no? Tú eres mi hermana y resulta que esta niña vivía en otro estado de la República, en México, ¿verdad? Ellos vivían en la Ciudad de México y esta niñita vivía en el interior y le dice, oye, es que fíjate que tú eres mi hermana, ¿no? Y así de, ¿cómo? ¿Qué te pasa? O sea, déjame molestar. No te estoy molestando, no te quiero conocer.
porque somos hermanas. Yo así, o sea, ¿de qué me estás hablando? Ajá. Se enteró la más chiquita de las hijas, ¿no? De Ajá. 12 años, 13 años, a través de Facebook, que una desconocida le estaba contactando y le estaba contando ese asunto. Cuando ella llega y le habla a su mamá, seguramente la mamá dijo, ah, caray, esto está raro. Y cuando habla con el papá, resulta que el Sí, papá efectivamente tenía otra familia con hijos, y en este caso, hijas ya de 12, 13 años. O sea, esa historia, esa relación ya tenía muchos años de estar funcionando y la familia no lo sabía. Entonces, procesar eso fue, o sea, cae como un balde de agua fría porque había un secreto que de repente se revela. ¿No crees que de alguna forma este asunto, porque a mí también me hizo muchísimo ruido cuando mi mamá primero empezó a salir con otra persona, fue así como ¡pah! Pero de alguna forma estaba todo saliendo y conociendo y creo que en ese entonces todavía estaba yo como medio del bando de mi mamá. Pero luego cuando ya decide casarse, me hizo muchísimo ruido. Y ya creo que lo he contado aquí también, muchísimo. O sea, fue así como, o sea, yo notaba como en mi mente había una resistencia grande a que alguien más ocupara el lugar que mi papá tenía que ocupar. No porque quisiera que mis papás se juntaran otra vez, que Sí. eso era lo absurdo. Era como ver mis pensamientos y decir qué absurdo que hayan tantas ideas tan contradictorias juntas. Por un lado, entender que hay un lugar en mi mente donde mamá y papá están juntos, ¿me explico? Y que en la realidad mamá está con alguien más ahora y está decidiendo casarse con alguien más. Y entonces ahí vienen esos pesos tan grandes que mentalmente le hemos puesto a ciertas figuras, ¿no? Y no por estar en contra, insistimos, no por estar en contra del matrimonio, por ejemplo. Pero ese concepto del casamiento, que yo sé que es psicológicamente claro que nos mueve, porque aunque no haya sacramento, por así decirlo, o legalmente un evento de matrimonio, mentalmente sí están casados nuestros papás, están unidos, hay una unión que adentro de nosotros está mi mini mamá y mi mini papá, que están unidos. No le llamemos casados, no le llamemos por lo legal, por lo religioso, no importa, es eso. Pero se me olvidó que te iba a decir, que, con lo de las familias, de alguna forma, yo creo que toda esa expectativa y ese deberían ser las familias así, es lo que nos hace pasar por estos momentitos de confusión, de enojo, de ruido, de dolor, porque tenemos la expectativa de que eso no iba a pasar, de que éramos los únicos, de que éramos, ¿no? De mi papá, bueno, se separa mi mamá, uy, sí, no solamente eso es ruido, sino además tiene otra familia. No era yo la única hija, no era yo el único hijo, no éramos nosotros, hermanos, los únicos hijos de mi papá. Y eso de pelear el amor de los demás, que se da en pareja, se da en familia, lo vivimos peleando los seres humanos. Sin embargo, creo que poquito a poco y pasando este proceso, que creo que es importante desahogarlo, hablarlo, analizarlo, observarlo, también sería interesante el hacer el ejercicio de perdonarnos, de perdonarlos a nuestros papás y perdonarlos a la otra familia, aunque sea a nivel inconsciente. Ellos no nos hicieron nada, por supuesto, claro, no nos hicieron claro. nada. Ellos también seguramente... A lo mejor ellos tampoco sabían que existías tú, ¿verdad? Exacto. A lo mejor a ellos también les está doliendo algo en el proceso. A lo mejor ellos sufrieron más ausencia de papá que lo que tú sufriste. O sea, cada quien nos toca vivir algo completamente diferente y no quiere decir que por ser la otra familia sea menos valiosa. Porque de alguna forma eso nos han enseñado, ¿sí me explico? O sea, que sea la otra, entre comillas, no significa que sea una mala persona, no significa que sea una basura, no significa que sea un indeseable el hijo, ¿me explico? Cada ser humano, como seres humanos, quitémonos el título de si es el otro hijo de mi papá o la otra de mi mamá, de lo que sea, ¿no? Cada ser humano, como ser humano, si estamos aquí, ya viéndolo así como a un nivel macro, espiritual tal vez, todos tenemos algo que hacer aquí. Y aunque me haga ruido a mí, dentro de mi ego, dentro de mi corazoncito de hija, que yo creía que iba a ser única para toda la vida, y pues a otro nivel a lo mejor me ayuda el elevarme a este otro nivel para ver la situación con otros ojos y poder procesarlo diferente. Porque si lo proceso desde mis ojos de niña herida, va a ser muy difícil que salga adelante. Claro. Sí, y yo creo que es qué hacer, ¿verdad? O sea, yo creo que el entender... Y esta parte es bien difícil, ¿no? Porque o sea, papá y mamá te han dado mucho, ¿no? Y papá y mamá han estado para ti
de toda tu niñez, ¿no? Entonces, como que tienes esa inercia de pensamiento de decir de papá y mamá me han dado a mí todo porque yo soy lo más importante para mamá y papá, ¿no? Ajá. Y cuando pasa un suceso de esto, ya sea se divorciaron, se separaron y demás, lo sientes personal de alguna forma, ¿no? Total, o sea, porque dices me arruinaron la vida. me arruinaron la vida. Sí. O ya no me están dando lo que yo necesito como hijo, que es tener esa imagen, ¿no? De papá y mamá. Y cuando hay otra familia o cuando hay otra mujer, ¿verdad? U otro hombre, ¿verdad? Porque claro que se da también esos asuntos, ¿no? El tema de decir, híjole, prefirió el amor de alguien más o darle amor a alguien más que darme amor a mí, es bien duro, ¿no? Entonces, Pero yo te creo estás hiriendo tú mismo. Exactamente, porque al final, a ver, yo creo que lo voy a poner en términos, mi intención no es juzgar a absolutamente nadie, ni tampoco, ni mucho menos, justificar a absolutamente nadie. Pero yo creo que si vemos desde el punto de vista de que por X o Y circunstancias, mi mamá y mi papá se equivocaron y tomaron una decisión incorrecta. Tomaron ¿verdad? una decisión. Exactamente, tomaron una decisión, digamos, en el caso que estamos planteando, tomó una decisión de tener una relación extramarital, ¿verdad? Y resultó esa relación extramarital estar embarazada la otra chica. O sea, a partir de esa decisión que derivó en otro hijo, ¿verdad? Si lo ves fríamente, a pesar de esa decisión, tomó otra decisión muy valiente que fue hacerse cargo de esa hija. Y fue hacerse cargo de alguna forma porque entiendo, por ejemplo, en este caso que yo les comenté, o sea, que él la visitaba, él conocía a la niña, Claro, él estaba ahí. trató de estar presente Trató de también. estar presente porque, sea por lo que sea, era su hija. Me explico, en las circunstancias que sea, era su hija. Entonces, él tomó esa decisión de sí, a lo mejor de vivir una doble vida, pero intentando hacerse responsable también de esa decisión, sin ponerle título buena o mala, que tomó, ¿verdad? Claro, porque buena para quién, mala para quién. Exactamente, ¿no? Entonces, de alguna forma, si lo ves desde ese punto de vista, pues qué valiente decisión. O sea, porque cuántos papás hay que se lavan las manos, se desaparecen y nunca más, y tenemos un montón de... que también... No, tampoco hay que juzgar. Tampoco hay que juzgar y también, o sea, y también son historias que han salido grandísimas personas de estar solo en una relación con madre soltera, ¿no? O padre soltero, exacto. O padre soltero. O sea, al final es de verdad hacer el ejercicio de no juzgar, de entender que todos estamos haciendo lo mejor que podemos siempre en nuestra vida y eso nos lleva a tomar decisiones que tienen repercusiones que interpretamos o etiquetamos como buenas o malas dependiendo de en dónde estemos parados, ¿no? Claro, y ver que eso que ha pasado, como lo que yo comentaba hace un tiempo, yo no sé si yo hubiera llegado a conocer, a querer, a disfrutarme a mi papá como me lo he disfrutado a partir de que ellos se separaron y ya logré darme yo la oportunidad de acercarme más a mi papá, que si ellos hubieran seguido juntos. Porque dentro de su relación, de alguna forma... mi percepción hoy es que mi mamá era más fuerte, digamos, más bullanguera. Mi papá es más callado, es más tranquilo. No, mi mamá era como la que más hablaba, la que más sobresalía en el sentido de extroversión. A eso me refiero, ¿no? Entonces, no sé si yo hubiera tenido el chance de conocer a mi papá como hoy lo conozco, sintiéndome, pues, lo cercana que me siento con él, teniendo los momentitos tan íntimos y lindos que hemos logrado tener tanto él conmigo, o sea, nosotros dos, como con el resto de hijas. Tener un viaje solo con mi papá o varios viajes solo con mi papá, o tener un viaje solo con mi mamá o varios viajes solo con mi mamá, que lo he hecho con ambos. Me parece tan valioso, de verdad ha sido que me hace pensar a mí con qué me quiero quedar. Entonces, a nuestros amigos, a nuestros desencantados que nos escribieron, número uno, me parece lindo, honesto, lo que nos escribieron de decir, híjole, estoy grandote y me está haciendo ruido. Es válido, por supuesto que te va a hacer ruido. Entiende que es tu niñito, tu niñita que está pegando gritos creyendo que sin papá y sin mamá juntos no puede funcionar.
que los necesita juntos. Tú mencionaste esto. Y esta es una, y hasta lo apunté porque creo que todos hemos, gracias o a creencias, o porque así funcionamos, o porque, no sé, ustedes hagan el análisis que quieran, pero hemos creído que necesitamos a nuestros papás juntos y la verdad es que no. ¿Por qué sé que no los necesitamos? Porque hay millones de personas en el mundo que no han crecido con sus papás, o con sus papás biológicos, o con uno de los papás, o con la mamá, o sea, hay muchas diferentes modalidades de cómo hemos crecido los seres humanos, cómo nos hemos ido formando, y ninguno ha sido garantía de, este va a ser un perdido. Que solo crezcas con tu mamá no quiere decir que vas a ser un perdido. Que solo crezcas con tu papá no quiere decir que vayas a ser un perdido. Que crezcas con tus papás separados no es garantía de que vayas a ser un perdido. Al contrario. O sea, los seres humanos, qué bonito saber que a la larga y al final de la historia nosotros nos vamos construyendo y decidimos que esas circunstancias que vamos pasando no nos definan. No somos el divorcio de nuestros papás, no somos un par de papás divorciados, o sea, no somos personas conflictivas porque tenemos papás divorciados, no somos personas infelices porque tenemos papás divorciados o porque nunca conocí a mi papá o porque mi mamá nos abandonó. No es verdad. Si eso hemos creído, revisémoslo, porque entonces le estamos dando más poder a una creencia que a la realidad, donde en la realidad cada uno nos vamos construyendo. Y esa construcción tiene que ver con soltar, con perdonar, con avanzar, con yo fortalecerme, con darme cuenta que no, pues no necesitaba yo de... Si, por ejemplo, hubiera crecido yo solo con mi mamá o solo con mi papá, no necesitaba del otro. ¿Por qué no lo necesitaba? Porque no estuvo. Y así estoy hoy donde estoy. No lo necesité. Mi mente tal vez creía que lo necesitaba. Tal vez en el cole me dijeron que pobrecita. A lo mejor alguien me dijo, ay, pobrecita, no creció. O ay, pobrecitos, se están separando sus papás. Puede ser, es muy probable. Esas son cosas que uno escucha y que hasta uno lo ha dicho. Pero realmente el observarlo es decir, pues no. O sea, hoy por hoy, tu papá tomó una decisión. En el caso que tú mencionabas, que ya tiene otra familia, esta otra familia también es una bendición. Tú tal vez no lo ves así, pero ellos existen y hay nuevos seres humanos en el mundo que están haciendo sus propias vidas y haciendo lo mismo que tú estás haciendo, buscando ser felices en esta vida, ¿no? Lo mejor que uno puede. Valen tanto como nosotros. Claro. Y es un poquito el ego el que se mete ahí a decir, no, pero ¿cómo mi papá? Pues sí, esas son esas expectativas y esas imposiciones que a veces nos ponemos y que incluso esperamos de nuestros papás, esperamos que sean infalibles, que solo piensen en nosotros. Somos súper egoístas con nuestros papás, súper egoístas. No, que de verdad, o sea, yo me enojé muchísimo con las divisiones de las celebraciones, que todos los hijos de papás divorciados se van a reír ahorita. Las hemos vivido. Sí, Navidad con mi mamá, Año Nuevo con mi papá, cumpleaños con la familia de mi mamá, cumpleaños con la familia de mi papá. Para eso no va mi mamá, para eso no va mi papá. Y si están juntos, sentís así como las chispas que se entrecruzan entre ellos solo con la mirada. Y es incomodísimo. Y entonces uno piensa, ¿cómo no se dan cuenta que me están haciendo daño? ¿Cómo no se dan cuenta que me arruinaron mis Navidades? ¿Cómo no se dan cuenta que ahora tengo que agarrar carro e irme para un lado, agarrarme carro e irme para el otro lado? Pero ellos no lo hicieron con esa intención. Yo me gusta verlos con compasión, entendiendo que llegaron a ese punto, seguramente no fue su primera opción. Estoy segura que no fue su primera opción. Así, bueno, casémonos para que cuando nuestras hijas tengan 21 años nos divorciamos y les jodemos la vida. No, claro, o sea, claro que no. O sea, si sus problemas empezaron unos cuantos años antes a esa decisión, ¿cuántos años trataron, intentaron, aguantaron? Tal vez se hablaron, tal vez no, y ese fue el error. No lo sé. El punto es que estoy segura que lo que menos quieren los papás es hacernos daño. Si lo que todos los seres humanos buscamos siempre es estar bien, sentirnos plenos, sentirnos felices. Y sí, a veces decimos, ok, pues sí, no me siento bien como para hacer tal cosa. Ya estoy yendo en contra mío absolutamente cuando permanezco en esta relación. Sé que van a haber, ¿cómo se dice? Casualties. Va a haber... sí, como Ay, se me fue la palabra. Qué mal soné. Daño colateral. Sí, como dañados, ¿no? Va a haber dañados. Sin embargo, tengo que ser honesto. Y creo que ese ejercicio de honestidad nos puede abrir las puertas a un montón de regalos más si estamos con la mente y el corazón abiertos a recibir esos regalos. Atravesemos las etapas que tenemos que atravesar y va a haber enojo y estamos atravesando por ese enojo. Revisemos un poquito por qué está ese enojo, y generalmente el enojo está porque estamos peleando contra la expectativa que nunca fue. O sea, y eso no existe, y lo que existe es lo que tenemos delante,
y permanecer en enojo no nos ayuda a nosotros, nos hace más daño a nosotros que a los otros. Me imagino que nuestro enojo, claro que les pesa a nuestros papás y a nuestras mamás cuando Claro, les debe de doler les debe también, doler ¿no? muchísimo. Y es un dolor doble, ¿no? Porque también ellos no la deben de estar pasando bonito en su proceso de separación. O sea, entonces es el proceso de separación y además lidiar con el enojo de los hijos y además, o sea, y es más, yo les puedo decir que yo llegué momentos donde de alguna forma, o sea, mi enojo con mis papás, ¿verdad? Que toda la dinámica que no era tan complicada mientras vivían juntos, era fría y distante, pero no era complicada, se empezó a complicar cuando ellos estaban separados, ¿no? Entonces, ve y dile a tu papá no sé qué, y ve no sé qué, y hubo también problemas económicos, ¿no? De que no le empezó a ir también a mi papá, y mi mamá perdió el trabajo, entonces, o sea, era como un tema también de, dile a tu papá que nos tiene que dar dinero, y dile a tu mamá que no tengo, y dile, no, y era como súper incómodo. Pero las posturas que yo a veces, ¿saben qué? O sea, como que yo me enojo con ustedes y como que sientan mi enojo. Y dense cuenta que mi enojo o sea, mi enojo era parte del castigo que yo les quería dar. Ajá. ¿No? Y es así como, sientan mi enojo porque esto se lo consiguieron ustedes. Claro, es ¿no? consecuencia es de... consecuencia Yo de lo ustedes. dije, Y Madre, alguna vez también. Sí. aguántense que yo esté enojado y aguántense que yo no quiera convivir con ustedes así. Aguántense eso porque se lo Culpa merecen. suya, claro. ¿Verdad? O sea, si ustedes no hubieran tomado de estas decisiones tan tontas y todos los adjetivos calificativos que le puedas poner, entonces yo no estaría así. Entonces ahora se aguantan. Y ojo, esa actitud lo amarramos con el tema de la semana pasada, ¿no? Que hablamos Del castigo. Del castigo, ¿no? O sea, mi actitud de te castigo, ¿de qué te estás sirviendo? O sea, ¿para cómo le estás utilizando? ¿Por qué le estás utilizando? O sea, al final, yo creo que independientemente cuál sea el papel que te toque jugar en esa separación de papás o en esa separación de mi pareja actual o en esa situación del trabajo o de amigos o lo que sea, tú no eres o no deberías ser ni víctima ni victimario de nadie, ¿no? Y no tendrías tú ni que aguantar castigo ni castigar a nadie, porque no es tu papel. No estamos en este mundo para ser víctimas o victimarios. O sea, estamos en este mundo para de verdad nosotros, con las lecciones que la vida nos va presentando enfrente, trabajar nosotros mismos. Y lo que se nos presenta es una oportunidad esto suena muy shalala y muy filosófico, pero de verdad, lo que se nos presenta enfrente y las situaciones que nos presenta la vida son oportunidades de aprendizaje y lecciones que la vida nos está poniendo enfrente que necesitamos aprender, ¿verdad? Entonces, veámoslo más de qué puedo hacer yo para aprender la lección que tenga que aprender y seguir navegando en la vida lo más ligerito y lo más fluido posible. Y también dejar que cada quien aprenda la lección que tiene que aprender. Aprender Exacto. la lección no es un castigo, porque a veces decimos, sí aprendí la lección, o que aprenda su lección, y lo decimos como un castigo. Aprender la lección es una oportunidad de tomar conciencia, de evolucionar, de hacer las cosas diferentes. Si lo vemos por ese lado, también entendemos que papá y mamá tienen su propio camino y ellos tendrán que aprender de sus propias lecciones, haciéndose cargo de sus propias consecuencias. Y las consecuencias, no estoy diciendo tampoco de qué mala onda, no nos toca a nosotros aleccionar a nadie más que a nosotros mismos. No es fácil. Híjole, de verdad este tema, nosotros tal vez ahorita lo hablamos como, sí, ahí les va y lo hablamos, pero sé que tanto Carlos como yo, bueno, yo puedo hablar de mí, o sea, se me revuelve, me veo y digo, wow, o sea, sí, qué mala onda fui, ¿no? Pero eso es lo que yo sentí en ese momento. Me costó, pasó, y gracias a Dios y gracias a eso, veo todas las buenas cosas que surgieron, incluso de la separación. Entonces, no fue algo malo, fue algo que sucedió, no le puedo poner ni de bueno ni de malo, y que a mí me dio una oportunidad diferente de acercarme a mis papás, de incluso replantearme cómo quería yo mi propia relación de pareja, y construir algo distinto según lo que yo veo hoy. Si eso no hubiera pasado, yo hubiera creído que así tenía que ser y que no importa con quién esté, me tengo que aguantar o tengo que, pues sí, así es normal, que pues sí, ya, así o funciona. dormir separados, imagínate qué tragedia. Sí, exacto. Entonces, nada,
nuestro corazón y nuestra comprensión con quienes lo están atravesando. No es un regaño lo que hoy quisimos compartir, sino un poquito de nuestra historia. Ojalá te ayude, ojalá algunos pensamientos te ayuden a dar pasitos para adelante. Dale tiempo al tiempo, pero ve con la certeza de que lo que quieres no es que lo de afuera cambie para que tú estés bien, sino recordar que tiene poquito a poco que ir lo de adentro, dándole diferentes perspectivas a lo de afuera, porque entonces tu experiencia va a cambiar. La forma en que tú lo vas a ver, a recordar, a vivir va a ser distinto. Y yo solo cierro con mi reflexión personal de decir, yo agradezco tanto esa relación disfuncional de mis papás. Ajá. Y agradezco tanto ese divorcio y agradezco tanto todo lo que pasó después, porque eso me dio una cantidad de herramientas gigantescas de saber cómo yo quiero vivir mi vida de pareja. Uh-huh. Y toda esa experiencia me enseñó a mí, a lo mejor no fue con el ejemplo de qué es lo que hay que hacer, sino fue con el ejemplo de qué es lo que no hay que hacer. Te sirvieron de mal ejemplo. Exactamente. Pero es verdad. O sea, sí, o sea, no existimos los buenos para nada, por lo menos exigimos, o sea, existimos de mal ejemplo. Servimos de mal ejemplo, ¿no? Pero es así. Entonces, eso para mí fue valiosísimo, o sea, entender cuáles son las actitudes, cuáles son los abrazos que le damos a nuestro ego, que nos llevan a tener consecuencias que no son agradables en relación de pareja. Sí, ¿no? sí. Entonces, al final, creo que la invitación de todos sacar nuestras lecciones de las situaciones que nos pasan en la vida está ahí puesta para todos, todo el tiempo. Y depende de nosotros nada más, ¿no? Si no pudiéramos juzgar a nuestros papás por lo que los juzgamos, el ejercicio que me encanta hacer siempre, si no pudiera yo pensar de mi papá o de mi mamá lo que pienso de él o ella cuando estoy enojado, cuando les estoy exigiendo, cuando estoy molesto o frustrado porque no son lo que yo quería que fueran. Si yo no pudiera juzgarlos como los juzgo, ¿cómo los vería? Hagan el ejercicio. A ver qué sale. Buenísimo. Bueno, desencantados. Bueno, vamos a cerrar este episodio acá. De verdad, les agradecemos muchísimo todas sus preguntas, todos los comentarios que nos hacen. Lo pueden seguir haciendo. Nos pueden seguir en Instagram en @tutiicas. Nos pueden escribir a desencantados@iniciativat.com o también nos pueden escribir al WhatsApp más 502 4705 6279. Lo repito, más 502 4705 6279. Gracias por escucharnos y por acompañarnos en este camino de ir descubriéndonos a nosotros mismos. Besitos desencantados. Hasta pronto, bye bye.